Bienvenidos a FanPolitic. Mi nombre es Benji Barros y hoy me acompaña el Dr. Carlos Aquino. Él es director del Centro de Estudios Asiáticos, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además especialista en economía asiática. En el episodio de hoy vamos a abordar dos puntos. El primero, las elecciones en la India en el 2024 y el segundo, los 10 años de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. Con respecto al primer punto, brindaremos algunos datos generales sobre la India, como por ejemplo, India durante el 2023 se convirtió en el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. A la vez, India es la democracia más grande del mundo y finalmente, India es considerada en un país que durante los próximos años se convertirá en una de las 3 principales potencias económicas. En ese sentido, profesor Aquino, ¿podría comentarnos más sobre la India en temas quizás históricos y cómo es que se convierte en el país que es hoy en día? Bien, en primer lugar mis saludos en este nuevo año 2024, año que va a ser muy importante para el mundo y en particular para Asia por varios eventos que vamos a comentar a partir de ahora, ¿no? Empezando con la India, sí, definitivamente India en los últimos años se ha convertido en la economía mediano a grande que más crece en el mundo, ¿no? De hecho, ya hace algunos años desplazó a China y en particular el año 2023 pues ha habido 2 eventos que han llamado más la atención del mundo respecto a la India. Uno ya se mencionó, India se convirtió en el país más poblado del mundo sobrepasando a China, 1.412 millones de habitantes tiene la India. Y segundo, India se convirtió en la 5ª economía más grande del mundo, sobrepasando al Reino Unido, ¿no? Solo detrás de Alemania, que está en el 4º lugar, Japón, que está en el 3º, China, que está en el 2º, y Estados Unidos, que está en el 1º. Ahora, ¿cómo India ha logrado posicionarse en ese lugar, ¿no? Bueno, sabemos que India también, a partir del año 1991, empezó una serie de reformas económicas de apertura, ¿no? Hasta ese momento y desde que consiguió su independencia a finales de la década de los años 40, India tenía una economía en cierta forma bastante cerrada al mundo, con muchas restricciones a la intervención de las empresas extranjeras, al comercio exterior y con una participación del Estado en muchos sectores de la economía. Pero en el año 1991 India empezó a relajar esas restricciones, empezó a permitir inversión extranjera, abrió el comercio exterior también y el Estado empezó a admitir inversión privada en muchos sectores que antes eran exclusivamente reservados para el Estado, ¿no? De esta forma India ha aumentado sus exportaciones, su economía se ha privatizado, las inversiones han aumentado y por eso vemos el resultado ahora de que India se ha posicionado como la 5ª economía más grande del mundo. Ahora, ¿cuál es lo importante en particular en este año para la India, ¿no? Que va a haber elecciones, ¿verdad? Va a haber elecciones. En India tiene un sistema parlamentario donde cada 5 años se elige un congreso, el Lok Sabha llamado, de 543 congresistas y ellos eligen al primer ministro. Obviamente el primer ministro es el partido que más votos tiene, ¿no? Y lo interesante es que en este año, probablemente en estas elecciones que sean entre mayo y junio, de hecho son casi 2 meses de elecciones, no es que se haga en un día porque son 950 millones de electores que no pueden votar obviamente en un solo día, prácticamente a lo largo de 5 o 6 semanas, por eso abarca cada 2 meses, y es interesante porque es probable que en esta elección también el primer ministro Narendra Modi consolide su liderazgo y se elegido como el primer ministro por tercera vez. Él fue elegido por primera vez en 2014, en 2019 ganó por una abrumadora mayoría y se calcula también que el 2024 ganará otra vez. Se calcula que probablemente obtenga entre 300 o 320 congresistas, un total de 543 que le darían prácticamente mayoría absoluta a este partido. Ahora, el partido de Narendra Modi es muy interesante. En verdad, en India hay 2 grandes partidos, ¿no? que están disputando, por lo menos en estos últimos 3 periodos presidenciales o congresales, que eligen al primer ministro. Es en particular el partido Bharatiya Janata Party del primer ministro Narendra Modi y el partido que por muchos años, hasta antes de la irrupción del primer ministro Narendra Modi, estuvo en el poder, el partido de la familia Gandhi, ¿verdad? Con Indira Gandhi y sus hijos que han seguido
esta dinastía, ¿no? Entonces va a haber dos grandes competidores, ¿no? El partido de Narendra Modi en una coalición de partidos, y el partido de Indira Gandhi, bueno, su hijo Rahul Gandhi, el Partido Nacional del Congreso, que también está en una alianza de partidos. Pero todo indica que probablemente Narendra Modi se consolide como primer ministro otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque las encuestas nos dicen eso, y en particular hace 2 o 3 meses hubo elecciones en 3 o 4 estados en la India, y en 2 de ellos el partido del ministro Narendra Modi ganó por abrumadora mayoría, y nosotros también, sus aliados, lograron consolidarse, ¿no? Entonces todo indica que, salvo que haya alguna sorpresa de último momento, el primer ministro Narendra Modi pueda consolidarse como primer ministro. Ahora, India llama la atención no solo porque, repito, es la primera país más poblado del mundo, se ha convertido en la 5ª economía más grande del mundo, sino que también tiene un rol más protagónico en la política internacional. India se caracteriza, si uno definiría su política exterior, es de no alineamiento, ¿verdad? No está ni con las grandes potencias que antes eran la Unión Soviética o Rusia, Estados Unidos, y respecto a China también mantiene una política independiente, y ha sido muy activo en los últimos años, ¿no? De hecho, India ha sido, por ejemplo, anfitrión de la reunión del G20, por ejemplo, ¿no? Y India tuvo un rol muy protagónico ahí, es un miembro importante de los famosos BRICS, ¿verdad? Esto, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que ahora tiene 5 nuevos miembros más. Entonces India pues persigue este no alineamiento ni con Estados Unidos ni Rusia en particular, independientemente de China, y obviamente va a tener un rol más protagónico en los próximos años en la medida que su economía sigue creciendo. Por eso es muy importante, ¿no? Y una última cosa que podríamos comentar antes de seguir es que, por ejemplo, si bien es cierto India tiene una política de no alineamiento, es obvio que India, una de sus preocupaciones es el gran papel que China tiene en la región del Asia Oriental, pero no solo eso, especialmente en el sur de Asia, ¿no? Recordemos que uno de los países con los que India ha tenido muchos problemas es Pakistán, y Pakistán pues es su vecino al norte, que tiene mucho apoyo de China, ¿no? Entonces obviamente India está muy preocupado por Pakistán, que tiene el gran apoyo de China. De hecho, con China también ha tenido varias escaramuzas, por llamarlos, en los últimos años. Entonces India, si bien es cierto, repito, persigue esta política de no alineamiento, por ejemplo, se está acercando en los últimos años a Estados Unidos, ¿no? Quizás el ejemplo más obvio es en este grupo del Indo-Pacífico, ¿verdad? Donde está India con Estados Unidos, con Australia y con Japón, por ejemplo, ¿no? Las grandes democracias, digamos, las 3 democracias grandes en el Asia-Pacífico, Australia, India y Japón, y bueno, Estados Unidos. Entonces algunos incluso ven esto como un balance frente a creciente influencia de China. Entonces, no solo por la posición geopolítica cada vez más importante que está asumiendo la India, sino también por ese crecimiento bastante grande y ese peso de su población, India definitivamente en los próximos años va a dar mucho que hablar, ¿no? Muy bien, doctor. Continuando con la primera pregunta ya de este video, ¿no? Quisiéramos saber cuáles son los aspectos claves de las elecciones en la India en este 2024, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 o 3 cosas que en India se van a discutir. Primero, obviamente, ver si el primer ministro Narendra Modi tiene ese liderazgo. Muchos dicen que el liderazgo, no solo en la economía, sino en la política internacional que está teniendo la India, se debe a Narendra Modi, ¿verdad? Entonces yo creo que eso está en juego. Segundo, que también es muy importante, Narendra Modi representa pues lo que algunos observadores ven cada vez la afirmación de la India en sus raíces definitivamente hindúes. Recordemos que la India es un país muy importante en el sentido de que es muy variado, tiene por ejemplo, hablando de la religión, tiene un 88% o 87% que es la religión hindú, pero también una importante población musulmana, ¿no? Pero no solo eso, también aparte de esta religión hay diferentes etnias, y el partido de Narendra Modi se ha caracterizado por subrayar la importancia de la India como un país hindú. Entonces muchos dicen que justamente la agenda de Narendra Modi es hacer que la India
se ha visto más como un país hindú que un país de diversas etnias o diversas creencias, ¿no? Y esto obviamente ha originado algunos problemas, ¿no? Algunos sectores musulmanes en la India ven con cierto temor a Narendra Modi porque dicen que por su filiación, él de joven fue un miembro importante de una juventud extremista, se dice, de la política hindú. Entonces ven con cierto temor que esta afirmación nacionalista centrada en la etnia india, la religión hindú, pueda traer problemas a la India. Entonces eso es un primer tema, ¿no? Si va a seguir afirmándose ese nacionalismo en detrimento de lo que algunos veían como una multinacionalidad, multiculturalidad en la India. Segundo, que también es muy importante que se está definiendo en esta elección, es obviamente la apertura de la economía, ¿verdad? India en los últimos años ha abierto su economía, estamos diciendo, ha abierto a la inversión extranjera, ha abierto al comercio exterior. Entonces, ¿va a seguir India en este camino de apertura económica o como otros partidos quieren que India sea más proteccionista porque ven que, según ellos, algunos sectores de la economía, en particular la agricultura, en particular los sectores intensivos en mano de obra, están cierto afectados por la competencia internacional? Entonces ese también es el otro punto en veremos, ¿no? ¿Va a seguir India por ese camino de apertura económica, de estar más relacionado con la economía mundial que le ha permitido justamente asumir ese papel? Y esto es importante, entre otras cosas, porque, por ejemplo, sabemos que en la competencia que hay entre China y Estados Unidos, China está persiguiendo una política de depender menos de China, de traer a una parte de la producción de sus empresas de China, sino tanto Estados Unidos, que es un poco difícil porque la mano de obra es cara, traerlo, por ejemplo, a países cercanos, a países amigos, e India es uno de los países que podría verse beneficiado, ¿no? Porque varias empresas, no solo Estados Unidos, sino incluso otros países, se están saliendo de China y se están yendo a la India porque es un país más amigo de Estados Unidos, y aparte de que tiene mano de obra muy barata comparada con la de China, es un país abierto. Entonces, si Narendra Modi es elegido otra vez primer ministro, esta política de apertura de la India al mundo se va a mantener, y si sale elegido otro ministro, esta política podría estar en duda, ¿verdad? Entonces yo creo que estos dos temas importantes, el hecho de que India siga por ese camino de un nacionalismo más fuerte, más reconocer su esencia hindú que de una multiculturalidad, y segundo, de que India siga siendo una economía abierta, yo creo que son dos grandes temas que se va a discutir en estas elecciones, ¿no? Bueno, profesor, usted comentaba acerca del nacionalismo hindú y cómo en los últimos años se había ido incrementando, ¿no? Y justamente me parece también bastante curioso ver que en la India existe no solamente la cultura hindú, ¿no? Sino también hay una fuerte población musulmana, pero también hay una población sikh, ¿no? Que me parece que hace poco se encontraron algunos casos en los cuales el servicio secreto de la India estaba asesinando a algunos sikhs que vivían en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Pero a raíz justamente de esto y del nacionalismo, ¿usted cree que es posible que dentro de la India haya quizás un conflicto interno, ¿no? Teniendo en cuenta la proporción de población de estas culturas que existen, de estas religiones? ¿Cuál considera usted que podrían ser los posibles efectos? O si es que es posible incluso una guerra civil, ¿no? Bueno, sí, justamente el temor, pues, de la comunidad musulmana que decíamos, en un país donde, claro, el 84% de la población es hindú, pero el 14% es musulmana, más o menos, y 14% es pequeño, pero si consideramos que son 1.400 millones de personas, ese 14% representa casi 200 millones de personas, lo que haría, de hecho, a India uno de los países con población musulmana más grandes, más numerosos del mundo, ¿no? ¿Qué teme esta comunidad musulmana? Que esa agenda crecientemente nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi y su partido lo desplace a ellos, lo discrimine a ellos. Por ejemplo, ¿no? El partido de Narendra Modi, estos ultranacionalistas hindús, quieren, por ejemplo, prohibir
que en toda la India no solo no se coma carne de vaca, porque para ellos sabemos que es sagrado la vaca, sino que incluso no se sacrifique la vaca. Y sabemos que India, por ejemplo, es uno de los países más grandes del mundo que exporta carne, pero especialmente cuero, por ejemplo. Entonces, hay algunos estados donde hay gobiernos que tienen mayoría hindú, y prácticamente ellos han prohibido, por ejemplo, que se sacrifique el ganado vacuno, ¿no? Se ha visto que obviamente esto arruinaría, por ejemplo, el modo de vida, los comerciantes que benefician a este ganado vacuno, no tanto para comerlo, sino para, por ejemplo, hacerlo cuero, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es lo que están temiendo los musulmanes, de que cada vez este discurso nacionalista los discrimine a ellos, les quite su trabajo, o que lugares donde hay mezquitas, templos musulmanes sean desplazados, por ejemplo, por templos hindús, ¿no? Claro, para ellos, si continúa esta agenda nacionalista, podría desembocar en una guerra civil. Quizás esto podría sonar un poco extremista, pero bueno, eso es lo que en todo caso esta minoría musulmana teme, ¿no? Claro, profesor. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, y me parece que esta es una pregunta muy interesante, ¿no? No sé si podría referirnos un poco más de cómo es que es la India en términos de inclusión y representación, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Porque conocemos que en países como, por ejemplo, Japón o Corea del Sur hay un sentimiento fuertemente machista, ¿no? ¿Cómo es en la India, profesor Aquino? Bueno, India en realidad, comparado con otros países, en verdad todavía la participación de la mujer en la actividad económica, en la vida política, es bastante limitada en realidad, ¿no? De hecho, se dice que incluso hasta ahora hay discriminación contra la mujer. Bueno, esto lo podríamos poner en dos formas. Primero, sabemos que India, uno de los problemas que tiene el país como tal, que hace, por ejemplo, cuando uno analiza, por ejemplo, siempre se analiza India compitiendo con China, quién va a ser la potencia más importante, por lo menos en el Asia, se dice que puede ser India o puede ser China, pero uno de los handicap, por ejemplo, una de las ventajas de la India es que tiene, como sabemos, este famoso sistema de castas, ¿verdad? De acuerdo a la religión hindú, se supone que hay personas que son intocables o parias, como los llamaba, o los Dalits, como los llamaba Mahatma Gandhi, que estaban fuera de toda la escala social, eran discriminados por todo el mundo, ¿no? Se supone que con la Constitución de la India del 47 se eliminó el sistema de castas, el sistema de discriminar a estos intocables. De hecho, la Constitución de la India da ventajas a esta casta. Por ejemplo, hay puestos del Estado que están reservados para estas clases más, o estas castas más discriminadas, incluso no solo en puestos de trabajo en el gobierno, sino incluso en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces se supone que la India está haciendo un gran trabajo para tratar de ayudar a esta población discriminada, pero obviamente dentro incluso de esta casta discriminada, obviamente los más discriminados son las mujeres, que tienen una todavía muy baja participación en la vida económica del país, como mano de obra o incluso en la política. Entonces sí, comparado la India con, no solo estamos hablando con países desarrollados como Escandinavia, Noruega, sino incluso con China y Japón, todavía la participación de la mujer es bastante baja y por eso es discriminado, o al revés, no son discriminados y por eso su participación en la economía es bastante baja. Y se supone que el gobierno indio pues está haciendo quizás lo más importante, como se ha visto por ejemplo en países donde todavía hay discriminación, pero se está haciendo esfuerzos para que la mujer tenga un papel más importante. Lo más importante es la educación. Y lamentablemente en la India, y aquí es otro problema que explica por qué la mujer está discriminada, sabemos que en la India es un país donde todavía muchas familias prefieren tener niños en vez de niñas. Y de hecho India es uno de los países junto con China que tiene un desbalance de género bastante pronunciado, ¿no? Por 100 niñas hay 120 hombres o 125 hombres. Entonces, claro, porque las familias prefieren no tener niñas sino niños, porque saben que otra cosa que cuando la mujer se casa prácticamente abandona el hogar y prácticamente ¿quién va a mantener, por ejemplo, a los padres, ¿no? Por eso prefieren hijos. No solo eso,
también porque obviamente todavía el 40% de la población en la India trabaja en la agricultura y obviamente como son pobres, no tienen maquinaria agrícola, prefieren hijos varones para que ayuden el cambio. Entonces, ese es el problema en realidad, es un problema de discriminación incluso al momento de nacer, muchas familias, especialmente en el campo, prefieren los hombres sobre las mujeres porque saben que las mujeres, según su opinión, van a ser una carga porque se casan y dejan la familia y no aportan nada, y por eso justamente cuando hay niñas el que recibe educación es el hombre, y porque las mujeres tienen menor nivel de educación, por eso no pueden acceder también a puestos importantes en la actividad económica, por ejemplo, ¿no? Muy bien, profesor. Me parece un punto sumamente interesante, ¿no? El que usted mencionó también. Y ahora vamos a referirnos más acerca de cuál podría ser la política externa de la India, de ganar Modi o no, ¿no? Por ejemplo, como usted había mencionado en un principio, el gran rival del partido de Narendra Modi es el partido del Congreso, ¿no? Liderado por Rahul Gandhi, ¿no? Aunque muchos analistas dicen que es muy poco probable que Rahul Gandhi vaya a ganar las elecciones. ¿Cuál sería, por ejemplo, esta comparativa, ¿no? De ganar Modi o de ganar el partido del Congreso con respecto a la política externa de la India, ¿no? Sí, India, como decíamos, tiene como eje fundamental de su política exterior el no alineamiento, ¿no? Que a veces ha sido visto por algunos como un poco cínico, porque, por ejemplo, se habla, por ejemplo, del problema de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? India es uno de los pocos países que, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas no ha criticado a Rusia, se ha abstenido mucho de los votos. ¿Por qué? Porque obviamente se está beneficiando la India de las sanciones económicas, por ejemplo, que se le ha impuesto a Rusia, es uno de los grandes compradores de petróleo. Ahora, ¿por qué no ha asumido esta actitud bastante crítica frente a Rusia e India? Por varias razones. Primero, porque hasta ahora Rusia sigue siendo el mayor proveedor de armas de India, ¿no? Y segundo, porque India pues es un país que no tiene, por ejemplo, petróleo ni gas natural, y importa eso, y por las sanciones económicas que se le impuso a Rusia, el petróleo bajó, el gas bajó, y los indios aprovecharon para comprar, ¿no? En todo caso, India dice que ellos ven pues la situación de una forma más panorámica, y en todo caso India defiende sus intereses nacionales, y que interés nacional conseguir, por ejemplo, aunque no lo digan así directamente, conseguir los recursos más baratos y tener una posición equilibrada. Entonces yo creo que esta posición de ganar Narendra Modi va a continuar ahí. El otro, por ejemplo, tema es el tema de la posición frente a China, ¿no? Que también es una posición muy delicada. Habíamos dicho que ellos han tenido, estos dos países, China e India, han tenido enfrentamientos en los últimos años, escaramuzas en su frontera. Hay una zona que no está muy definida todavía, pero por otro lado ellos están juntos en el BRIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también hay problemas económicos. India tiene un gran comercio con China que ha crecido en los últimos años, pero que India tiene un gran déficit comercial con China, por ejemplo, ¿no? Entonces cada vez se está poniendo más restricciones, por ejemplo, a los productos. China no solo eso, está poniendo restricciones, por ejemplo, a unas empresas de China a la India, por ejemplo, como Huawei, por ejemplo, como Xiaomi, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, sabemos que en el Asia hay un gran acuerdo de integración económica llamado RCEP, que son las siglas en inglés de lo que sería un acuerdo económico regional integral, que inicialmente iba a agrupar a 16 países, ¿no? Los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde están entre otros países, por ejemplo, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, pero también las otras economías del Asia que crecen mucho, como India, Japón, China, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Pero justo prácticamente cuando ya era la negociación final en el año 2019, se salió de la India de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque India obviamente se dijo, si vamos a unirnos en este acuerdo vamos a tener que abrir más nuestra economía, y de hecho ya tenemos un gran déficit comercial con China, y si abrimos más nuestra economía vamos a resultar más afectados por la competencia. Entonces yo creo que el otro tema es la actitud frente a China. Ahora, si gana el otro señor Rahul Gandhi, como tú dijiste, son prácticamente mínimas las posibilidades de que gane, pero quizás él podría tener, ¿no?, una actitud un poco más cercana, podría hacerse a Estados Unidos, pero en realidad yo creo que ya dentro del establishment, como se llama, de la élite
política de la India. Incluso aunque gane el otro señor, me parece que hay un fuerte énfasis en reconocer este papel más importante en la política, en la geopolítica internacional de la India. Yo creo que podría mantenerse, ¿no? Aunque haya este cambio. Quizás los cambios sean más en el tema doméstico de la protección o no de la agricultura, quizás de abrir o no tanto la economía, pero en el tema de la política exterior quizás se mantenga, dado que India, sus diplomáticos son muy profesionales y se reconoce cada vez este papel importante que tiene la India en el escenario internacional, ¿no? Muy bien, profesor. Ahora pasando quizás a otras temáticas un tanto más controversiales, ¿cómo es que, por ejemplo, abordaría la India los desafíos globales actuales, ¿no? Como por ejemplo la crisis climática, la inflación, la transición energética? Cierto. India ahorita está en la boca de todos porque India, si bien es cierto, India no es uno de los mayores contaminantes en el mundo. Por ejemplo, China es el que emite más gases contaminantes, segundo es Estados Unidos, pero conforme crece la India, obviamente su emisión de gases contaminantes va a subir. Bueno, India debería, en realidad, como muchos dicen, prestar más atención a este tema, porque India tiene ahora las ciudades más contaminadas del mundo. De hecho, de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, probablemente 8 o 9 están en la India, ¿no? Ya no es China. China era hace algunos años el país más contaminado, pero ha hecho muchos esfuerzos China en los últimos años, pero India todavía no. Entonces se supone que está en el interés de la India en también tratar de poner límites pues a la contaminación. Pero por otro lado, India dice, ¿no? Está bien, India dice, yo estoy de acuerdo en que el cambio climático es un problema muy grande y los países deberían luchar para resolver esto, pero yo no puedo limitar mi crecimiento económico, no puedo fijarme metas realistas porque estoy en una etapa de crecimiento. Los países que ya tienen un PIB per cápita mucho más alto, como incluso la misma China, o obviamente la Europa, Estados Unidos, deberían ser los que suban el rol más importante. Yo como país en desarrollo no puedo sacrificar mi economía, mi crecimiento económico, mi desarrollo económico en aras de alcanzar un nivel que otros países, de reducción de contaminación que otros países deberían alcanzar. El otro tema, obviamente, el uso de la energía también aquí es un gran problema, ¿no? Sabemos que lamentablemente India pues es un país que depende mucho de los recursos externos, no tiene petróleo, no tiene gas, entonces está importando esto. Carbón sí tiene, es barato y por eso también utiliza en abundancia, por eso la contaminación es bastante grande, pero India está trabajando también en unas energías renovables, ¿no? Por ejemplo, en particular energías eólicas, energías solares y también en hacer más plantas nucleares, ¿no? Pero todavía India, dado la etapa de crecimiento económico, es probable que la contaminación aumente, pero como se dice, esto es algo pues quizás inevitable, dado que India está en un proceso de desarrollo mucho menor comparado que en China y obviamente comparado con países como Europa o Estados Unidos. Claro, profesor, incluso me parece destacable, ¿no?, lo que usted había mencionado, ¿no?, de cómo es que las grandes potencias quizás hacen un llamado de atención a países como la India y China, ¿no?, con respecto a los niveles de contaminación que están teniendo, pero en parte también hay mucha razón por parte de países como la India y China, ¿no?, puesto que aún se encuentran en desarrollo, ¿no? Pero también es interesante y es importante destacar cómo es que no solamente la India, ¿no?, sino también China son dos de los países que han estado invirtiendo mucho más en energías renovables en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco el primer ministro Narendra Modi había publicado, ¿no?, un plan mediante el cual iba a haber una inversión masiva para la producción de energía solar, ¿no? Y de igual manera, ¿no?, en China también es el pionero en la actualidad de los paneles solares, ¿no?, y otros tipos de energía, ¿no?, incluso produciendo, me parece, más cantidad de energía que el resto de países del mundo, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí hay un dato muy interesante que lo mencionan India y China, ¿no? Si bien es cierto, China es el país que emite más gases contaminantes y India es probable que se convierta en unos años más también en lo más importante, pero ellos dicen, ¿no?, veamos per cápita. Y en per cápita, obviamente, Estados Unidos de lejos es el país que más contamina en el mundo. Entonces dicen de que nos acusa Estados Unidos de ser los menores contaminantes en términos globales. Hay que ver per cápita. Ellos ya han alcanzado un desarrollo económico alto, entonces es la obligación de ellos justamente evitar que la contaminación siga creciendo. Nosotros estamos en un nivel de desarrollo menor y todavía por el momento, para no verificar nuestro desarrollo,
vamos a hacer obviamente esfuerzos, y lo estamos haciendo para evitar la contaminación, pero no podemos sacrificar, ¿no?, o nuestro desarrollo económico en cumplir metas de no contaminación que podrían ser reales, ¿no? Muy bien, profesor. Hemos finalizado esta primera sección con respecto a la India, las elecciones en este 2024. Asimismo, hemos hablado también de otras temáticas de suma importancia, ¿no?, como por ejemplo los términos de inclusión y representación de la mujer, y acerca de temas y desafíos globales que enfrenta la India en la actualidad, ¿no?, como la crisis climática, la inflación y la transición energética. Ahora pasaríamos a nuestra siguiente sección, que es la sección más vinculada al 10º aniversario de la iniciativa de la nueva ruta de la seda, ¿no?, también como se conoce Belt and Road Initiative, ¿no?, que fue como tal inaugurado, ¿no?, el 7 de septiembre del 2013, ¿no?, en la Universidad Nazarbayev en Kazajistán por parte del presidente Xi Jinping, ¿no? Y bueno, como sabemos, esta es una mega iniciativa económica y comercial que busca conectar a China. Primero era con Europa, pero posteriormente con África y finalmente con América, ¿no? En relación a esto, profesor, y comenzando con nuestra primera pregunta, ¿podría proporcionar una breve descripción de qué es la iniciativa de la nueva ruta de la seda y cuáles son algunos de sus objetivos? Sí, la iniciativa de la ruta de la seda en realidad es un proyecto muy importante, ¿no? Como se dice, es uno de los ejes fundamentales no solo del desarrollo económico chino, sino de su política exterior. ¿En qué consiste? Sabemos que hace 2000 años, pues 2200 años, había un camino llamado Ruta de la Seda que conectaba a lo que en ese momento era el Imperio Romano o griego hasta China, ¿no?, y atravesaba obviamente todo el Asia Central, el Medio Oriente, ¿no? A través de esta ruta, los europeos tenían acceso, por ejemplo, a seda china, porcelana china, fuegos artificiales, tenían acceso a especias, no solo de China, de la India, sino incluso de Indonesia, del sur del Asia, ¿no? Y esta ruta de la seda se supone que estuvo vigente hasta el siglo XIV, ¿no? Justamente se supone que uno de los que cruzó ruta de la seda fue Marco Polo, ¿no?, que justamente en estos días se va a cumplir el 700 aniversario de la muerte de Marco Polo. Murió en el año 1324, ¿no? Y gracias a Marco Polo, a sus relatos, se conoce China más del Oriente, ¿no? Entonces, pero lamentablemente a partir del siglo XIV y medio más o menos, esta ruta dejó de usarse porque hubo guerras, conmociones, y obviamente ya se cortó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer China? ¿Cuál fue la idea del presidente Xi Jinping en el 2013? Restablecer esta ruta de la seda, ¿verdad? Reconstruir otra vez esos caminos, ahora obviamente en carreteras, en vías férreas, no solo eso, construcción de puertos, aeropuertos, construcción de infraestructura física, ¿no?, centrales hidroeléctricas, vías de comunicación, telefonía y todo lo demás, para que se haga este comercio otra vez entre no solo Asia y Europa, sino incluso África, ¿verdad? Pero obviamente esto no es solo esa idea, en realidad es una idea más integral, ¿no? Tiene 5 ejes esta iniciativa de la ruta de la seda. Primero es obviamente hacer infraestructura física para que los bienes, servicios, personas circulen. Segundo, obviamente sabemos que China, pues, los últimos 30, 40 años de desarrollo económico ha desarrollado mucha infraestructura, construcción de puertos, aeropuertos, vías férreas en su país, pero muchas de estas obras de infraestructura física ya están hechas. Entonces tiene grandes empresas de trenes, de aeropuertos, puertos que ya tienen capacidad instalada ociosa, ¿no?, porque ya no tienen que hacer muchas empresas. Entonces obviamente ellos quieren salir a construir infraestructura física que el mundo necesita, ¿no? Tercero, que también es muy importante, sabemos que China se desarrolló en los primeros años a través de zonas costeras, abrió las zonas costeras, la zona del Pacífico al mundo, a las empresas internacionales, abrió la economía por etapas, pero eso es la zona oriental, ¿no? Pero la zona occidental del país, donde está, por ejemplo, Xinjiang, donde está, por ejemplo, Sichuan, fue abierto después. Entonces hay todavía zona al interior del país, especialmente en el área occidental, que no se ha desarrollado mucho comparado con las zonas costeras como Tianjin, Beijing, Guangdong, Shanghai y todo lo demás. Entonces
por esta iniciativa de la Franja y la Ruta, si se reconstruye otra vez la Ruta de la Seda, obviamente toda esa zona del interior del país de China, toda esa zona occidente se va a revitalizar. Tercera o cuarta razón es que China pues tiene ingentes recursos monetarios, ¿no? Se calcula que China tiene 3 billones de dólares de reservas internacionales, ¿no? Donde se dice que un tercio está colocado en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que está bajando últimamente, y probablemente los otros 2 tercios están en China, que ganan muy poco tasa de interés. Entonces China quiere, a través de empresas, reconstruir la infraestructura y obviamente quiere prestar también. China ofrece no solo la posibilidad de ayudar a los países a reconstruir su infraestructura a través de la participación de sus empresas, sino también ofrece financiamiento para esto. Y cuarto, quinto, ¿no? Obviamente China es un país que más de la mitad de su comercio, más, probablemente 60-70%, lo realiza a través del mar del sur de China. Por ejemplo, China vende mucho al sudeste asiático, vende mucho al sur de Asia, vende mucho al Oriente Medio, vende mucho a Europa. ¿Y por dónde va toda esa carga? Va por el mar del sur de China, atravesando el estrecho de Malaca, el océano Índico, por el mar Negro, o el canal de Suez, llega a Europa, ¿verdad? Pero sabemos que esa zona es muy conflictiva. Imagínense ustedes, hay un conflicto y cierran el estrecho de Malaca, que es una porción que está entre Indonesia y Malasia y Singapur, y prácticamente China se queda sin recursos naturales, sin petróleo, sin gas, sin alimentos, y China se queda sin vender. Entonces, la Ruta de la Seda, que atraviesa por el Asia Central, sería otra alternativa a esa ruta del comercio. Entonces, esas son varias las razones por las que China ha hecho esta iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Muy bien, profesor. Nuestra siguiente pregunta va principalmente vinculada en la evolución, ¿no? En estos últimos 10 años, ¿cómo ha ido evolucionando la iniciativa de la Ruta de la Seda? Sí, yo creo que en estos 10 años ha habido mucho movimiento, mucha inversión. De hecho, se dice que en los proyectos que se ha hecho y en los que se están haciendo se ha invertido más de $1 billón, ¿verdad? Que incluye inversión hecha por los mismos países o incluye préstamos que China ha hecho, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que más se menciona es el famoso corredor económico Pakistán-China, donde China ha prestado casi $50.000 millones a Pakistán para que Pakistán haga diversas obras, ¿no? Ferrocarriles, autopistas, oleoductos, gasoductos, por ejemplo, ¿no? China tiene mucho interés en este proyecto. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos donde se ha invertido algunos miles de millones de dólares es la autopista que conectará, por ejemplo, el territorio chino frontera con Pakistán hacia el océano Índico, ¿verdad? Entonces imaginen ustedes, por esa ruta pasarían camiones, se supone que también vías férreas que traerían los productos del Medio Oriente o del océano Índico directamente desde China, sin tener que pasar por el estrecho de Malaca. Pero no solo eso, por ejemplo, otra iniciativa importante es el puerto de Guajar, así se llama en Pakistán, que traería, por ejemplo, a través de los grandes barcos, traería, por ejemplo, gas, petróleo, y a través de la construcción de un oleoducto traería también el petróleo y gas directamente hacia China, sin pasar otra vez por el estrecho de Malaca, ¿verdad? Entonces yo creo que China ha invertido mucho dinero, y es así porque en verdad la infraestructura es algo fundamental. Uno de los grandes problemas de los países en desarrollo, y aquí está incluido el Perú, es la falta de infraestructura. No hay suficientes puertos, aeropuertos, vías férreas, centrales eléctricas, centrales nucleares, y China está cumpliendo ese error, y los países muchos, recordemos que hay más de 150 países y organismos internacionales que son miembros de esta iniciativa, y en Latinoamérica hay más de 21 países que ya son miembros de esta ruta. De hecho, el Perú, por ejemplo, el proyecto más importante en los últimos 20, 30 o 50 años de infraestructura es el puerto de Chancay, donde se está construyendo lo que sería un megapuerto con una inversión de $3.600 millones, y donde el 60% va a ser financiado e invertido por una empresa china, COSCO Shipping Port. Entonces yo creo que esta iniciativa ha tenido bastante acogida. Hay mucho dinero que se está invirtiendo, repito, hay $1 billón ya invertido en proyectos que se han hecho en ejecución, y se dice que hay otro $1 billón que también está en planes para ser invertido, ¿no? Muy bien, profesor. Usted había mencionado un tanto al Perú, ¿no? Que se ha visto beneficiado de alguna manera también con el megapuerto de Chancay, ¿no? ¿Usted cree que vayan a haber quizás otras inversiones por parte de China, ¿no? Como parte de lo que viene a ser la nueva
ruta de la seda aquí en nuestro país? Sí, definitivamente, y una de ellas es, por ejemplo, relacionado con este puerto. Sabemos que este puerto, habíamos dicho que va a ser un hub, va a ser un centro de distribución de la carga que salga de Sudamérica hacia Asia, China, o de China que se distribuye a Sudamérica, pero obviamente sabemos que para que realmente se convierta en un hub, que la carga que se distribuya de Asia llegue, por ejemplo, a Brasil, a Bolivia, se necesita carretera, se necesita trenes. O, por ejemplo, para que llegue, por ejemplo, se conecte el puerto del Callao, el aeropuerto del Callao con Chancay, necesitamos autopistas. Y sabemos, por ejemplo, que se va a hacer, de hecho ya se hizo la licitación para el estudio de factibilidad para hacer un tren de cercanías, ¿verdad? Entre Lima, por ejemplo, Huacho, Lima, Ica, y es probable, ese estudio de factibilidad lo hizo una empresa china, y es probable que de darse la licitación también lo gane una empresa china. No solo eso, o sea, de hecho ya varias empresas chinas han ganado licitaciones para hacer carreteras que conecten, por ejemplo, Lima con el centro. Entonces, obviamente hay estas iniciativas, y bueno, también se habló, por el momento ha quedado en stand-by, de este famoso tren bioceánico, ¿verdad? ¿No? Que iba a conectarse, se supone que Brasil, el puerto de Santos en el Atlántico, con Bayóvar o Piura en el norte con el Pacífico, ¿verdad? Se ha quedado en stand-by, pero algunos hablan de que debería otra vez reactivarse para aprovechar plenamente este puerto de Chancay. Muy bien, profesor. Ahora quizás yéndonos a una cuestión mucho más internacional, ¿cómo es que ha afectado la iniciativa de la nueva ruta de la seda de las relaciones bilaterales entre China y otros países involucrados, ¿no? Porque vemos cómo es que quizás en algunos países ha generado tensiones y algunos desafíos, pero también ha generado oportunidades en otros, ¿no? E incluso, por ejemplo, es llamativo la cuestión de la salida de Italia, ¿no? Justamente de esta iniciativa, ¿no? Sí, bueno, obviamente hay, como tú dices bien, tensiones, críticas, incluso, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que más critica esta iniciativa porque dice que, aparte que China obviamente quiere, a través del ecosistema de infraestructura, incrementar su presencia en el mundo, incrementar su comercio, pero más que eso dice que los chinos, según Estados Unidos, a través de la iniciativa están extendiendo lo que se llama la trampa de la deuda, ¿no? ¿Cómo así? Según ellos, China presta dinero a estos países, a veces sin muchas condiciones, endeuda a estos países, y como estos países no pueden pagar esa enorme deuda, al final China se queda con los activos que se construyen. El caso más comentado es el famoso puerto de Hambantota en Sri Lanka, ¿verdad? Donde los chinos prestaron pues casi $1.000 millones para construir este puerto. Sri Lanka no lo pudo pagar y al final Sri Lanka tuvo que prácticamente licitar otra vez este puerto ya construido, y una empresa china ganó una concesión por la que por casi 100 años va a estar en poder de una empresa china este puerto, y para algunos justamente se dice Estados Unidos, ¿no? China obligó a Sri Lanka a endeudarse y como no puede pagar está asumiendo los activos, ¿no? Sí, otros ejemplos, por ejemplo, se dice que Camboya, por ejemplo, también se ha prestado demasiado dinero construyendo un tren que conecta China con Camboya, y la idea es que una también el sur hacia Tailandia, y algunos creen que el dinero que ha demandado la construcción de este tren rápido no va a ser posible que pague Camboya, ¿no? Y se dice que Camboya podría también estar sumida en la trampa de la deuda. Bueno, lo que pasa es que en verdad ha habido algunos proyectos que sí han sido bastante grandes y quizás algunos países no tienen la capacidad de pagar, pero quizás el problema también es de los propios países, ¿no? Que no han hecho bien sus proyectos, se han endeudado demasiado y probablemente esto ha contribuido pues a la crisis económica. Ahora, en el caso específico de Sri Lanka, este país pues tiene desde hace varios años gobiernos que han usado mal el dinero, los préstamos, no solo el de China, se endeudaron demasiado. Además ha habido un desgobierno que ha contribuido pues a que no puedan pagar la deuda, pero no creo que podríamos atribuir a China que sea la razón principal, la deuda que tienen con China, la razón de sus problemas. En el caso específico de Italia, el hecho de que Italia se aleje de la ruta de la seda es muy importante el impacto, porque era el único país industrializado, era el único país prácticamente europeo grande, en todo caso del grupo de G7 que se había unido a esta iniciativa, y la razón que da es que Italia es miembro de esta ruta de la seda, pero no ha tenido un beneficio tangible, no ha aumentado la inversión como se supone debería inventar. Entonces, de que Italia se salga no le va a afectar nada porque no ha obtenido ningún beneficio
adicional, ¿no? Ahora, yo creo que, por lo menos yo creo que esta iniciativa es muy importante, pero claro, los países deben ser cuidadosos y deben tomar la deuda que puedan pagar y hacer los proyectos que realmente sean rentables. Yo creo que China se ha dado cuenta de estas críticas y en los últimos años China es mucho más cuidadoso en los préstamos que da, y de hecho una característica en los últimos años es que China está dando préstamos, pero ya no en las magnitudes, ya no en los proyectos, en los megaproyectos, sino en los proyectos quizás más medianos y pequeños, que China se asegure de que tenga la posibilidad de que estos préstamos sean devueltos, porque en verdad China no regala este dinero, obviamente China también tiene un interés en que estos préstamos sean devueltos, entonces la misma China se está dando cuenta de que debe ser más cuidadosa en los préstamos que da, ¿no? Claro, profesor. Bueno, y ahora para finalizar ya esta entrevista y video, queremos hacerle una consulta, ¿no?, con respecto a este tema de cómo es que otros actores geopolíticos también buscan crear sus propias iniciativas, ¿no?, ya sean los Estados Unidos o la propia Unión Europea en el caso de África, ¿no? No sé si podría comentarnos más acerca de estos otros actores y cómo es que podrían o no hacer un contrapeso a China, ¿no? Porque tengo entendido también que ya China les lleva una ventaja singular, ¿no?, de más de 10 años, ¿no? Cierto. Sí, habíamos comentado de que hay algunos críticos, en particular entre los países desarrollados, en el G7, por ejemplo. Sabemos que en la reunión del G7 del año pasado se tocó este tema, ¿no?, de que hubo una crítica ahí de que China está siguiendo la retórica de Estados Unidos. China está endeudando adrede a los países para someterlos a esta trampa de la deuda, y justamente dicen que nosotros debemos pues ofrecer la alternativa a los países para que tengan también financiamiento, porque de hecho se requiere financiamiento. Ahora, Estados Unidos, el grupo de G7, los países europeos han dado algunas iniciativas. El problema aquí es que en verdad parece muy difícil que Estados Unidos, Europa o Japón puedan competir, ¿no?, por dos razones. Una la mencionaste, prácticamente China ya tiene 10 años en esta iniciativa, aprendió mucho, y segundo, creo que lo más importante, China pues tiene ingente dinero para poder invertir. No solo eso, muchas de estas grandes empresas en particular son hechas por empresas estatales, ¿verdad?, que probablemente comparados con empresas privadas, el horizonte de recuperación de su dinero no es tan corto, y por eso pueden invertir y esperar recibir sus ganancias un poco después. Me refiero a las empresas estatales. En cambio, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, en el caso de Europa, ellos han dicho que van a ser las empresas privadas que van a asumir el riesgo, y yo creo que no estarían muy dispuestas a asumir el riesgo, porque obviamente la recuperación de la inversión en un proyecto de infraestructura demanda años, no comparado con una producción para hacer un bien, ofrecer un servicio, por ejemplo. Entonces, me parece que un handicap de los países desarrollados frente a la iniciativa china de la Franja de la Ruta es el suficiente financiamiento que ellos puedan tenerlo. Pero en todo caso, yo creo que desde el punto de vista de los países en desarrollo como el Perú, es bueno, ¿no? Es bueno que haya alternativas, es bueno que también Estados Unidos, Europa, Japón puedan ofrecer otras vías alternativas, y enhorabuena que sea así, ¿no? Porque yo creo que en definitiva un país no debería estar solo dependiente de otro país, ¿no? Mientras más oportunidades haya de financiamiento, mientras más alternativas haya de financiamiento, es mucho mejor. Pero me temo que los países desarrollados no tendrían pues como ser las espaldas financieras para ofrecer lo que ofrece China. Muy bien, profesor. Se nos había olvidado una última pregunta que creo que es fundamental, y bueno, es la siguiente. ¿Cómo visualiza el futuro de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda en los próximos años? Sí, la Ruta de la Seda es un proyecto gigantesco, es parte de la política exterior de China, aunque ellos no lo digan. Es obvio que va a aumentar el comercio con China a través de estas iniciativas, aumentar la inversión china, y obviamente, lo quieran o no, va a aumentar la influencia de China en el mundo. Entonces China va a seguir en este punto. Ahora, de hecho va a haber algunos cambios, los mismos chinos han mencionado. Recordemos que en octubre, fines de octubre, hubo el tercer foro de la Ruta de la Seda hecho en China, ¿no? Y el mismo presidente Xi Jinping dijo, ¿no?, a partir de ahora vamos a hacer proyectos más medianos, tomando más en consideración el medio ambiente, proyectos verdes, por ejemplo. Vamos a trabajar más para que estos proyectos realmente lleguen a las mayorías,
Entonces yo creo que los mismos chinos se han dado cuenta que tienen que hacer proyectos acorde con los tiempos. Los chinos son muy susceptibles a las críticas, ¿verdad? Entonces se han dado cuenta pues de esto y también han dicho que van a ser más cuidadosos en los préstamos que dan, pero de que va a continuar, pero con proyectos a menor escala, con menos inversión, probablemente que demoren menos tiempo en madurar y que sean lo más ecológicos, verdes posibles y obviamente con mucho cuidado para no ocasionar problemas tanto a la parte que se presta como a la parte que presta este dinero, ¿no? Como es China. Muchas gracias, profesor Aquino, por sus palabras. Ha sido una interesante entrevista, ¿no? Y también un gran video, ¿no? No sé si tendrá algunas últimas palabras. Bueno, yo creo que este año 2024 es muy importante. Habíamos dicho al comienzo, las elecciones en la India, el cada vez más creciente influencia de China en el mundo va a hacer que la región asiática, el Indo-Pacífico, siga adquiriendo más protagonismo en el mundo, y es importante para el Perú que conozcamos mucho más. Por eso me parece muy importante esta serie de programas que gracias a Benji lo tenemos y esperamos seguir con esto en el futuro, ¿no? Muchas gracias, profesor Aquino. Bueno, finalmente nos despedimos de todos nuestros suscriptores y también las personas que están viendo este video, ¿no? Queremos agradecerles por su sintonía, pero también queremos invitarlos quizás a seguirnos en nuestras redes sociales y también seguir las redes sociales del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Los pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube, ¿no? Sí. Ahí suben constantemente conferencias acerca de temáticas internacionales vinculadas a Asia, pero también vinculadas a la relación entre Asia y América Latina. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.